Cinema. Estoy enamorado de los dos temas que acaban de sonar, de hecho, ¿eh? Estaba pensando en un primer momento, ¿se podría haber quedado la canción del Padrino de fondo? Y sería de lo más coherente, pero estamos escuchando Le Grisby, ¿eh? No, pues sembla, La plata, el dinerín. Té un punt, sí. Encajan perfectamente, son tan asociables como De Niro con Pacino. Bueno, vamos a hablar del tema porque The Irishman, como os decía, es una película súper completa que apunta en muchas direcciones y por lo tanto se me hace un poquitito difícil empezar, ¿no? ¿Por dónde empezar con The Irishman? Yo quizá debería empezar o comenzar con una pequeña advertencia para todos los oyentes y que no piensen que estoy hablando de los spoilers, ¿eh? Estoy hablando de los oyentes que no han visto la película, quizá porque están asustaditos y piensan que 3 horas y media son excesivas para una película y que aún lo pueden ser más si tan solo se trata de otra película de mafia más en la filmografía de Scorsese. Pero no, debo decirles que están muy equivocados, muy, muy equivocados. Així ens guanyem al públic, que és insultant-los. You people. Molt bona aquesta. Bueno, el cinema fa una miqueta això amb nosaltres, eh? Però ¿por qué os digo que están equivocados? No, con muchísimo respeto. Están equivocados porque es una película que, aunque dura 3 horas y media, tiene un ritmo, una profundidad. Además, ¿no? Sí que es verdad que se mueve entre la corrupción y el asesinato, pero como os decía, mira, en muchísimas direcciones. La idea del tiempo, ¿no? La vejez, la soledad. Lo iremos viendo. De hecho, yo tengo una anécdota con la película en relación al metraje. Y es que cuando vi, como todo el mundo, que duraba 209 minutos, que me tenía que enfrentar al pase de prensa por la mañana, pensé, hostia, de unido, empezaremos a las 10 y saldremos al mediodía. Eso es lo que evidentemente pensé. Después se la recomendé a mi mujer. Y cuando se la recomendé le dije, no, hombre, no te preocupes si no dura tanto. Me dijo, es muy extensa. Dije, no dura tanto. Digo, dura unas 2 horas y media. Estaba convencido. O sea, salí del cine. En el momento ya que la vi, me olvidé de esos 209 minutos. Y en el momento que la vi, pues pensé, sí, la típica película larga, como la de Tarantino con Once Upon a Time. Y pensaba que estava rondando... Està bé perquè l'Adriano entra al cine sense mirar tot això. No, és el que he dit, no? Jo vaig veure que eren 209 minuts, estava espantat, però després, perquè clar, és una pel·lícula que quan la veus i t'hi fiques, d'alguna manera és com si fessis un viatge. No, és com si fessis un viatge. No és la mateixa actitud la que tens abans del viatge que després del viatge. Jo, després del viatge ja no me'n recordava de les fotos i la informació que havia recopilat a Google. M'enteneu? Llavors jo ja estava, sí, unes 2 horetes i mitja. I després la meva dona em diu, no, que són 3 i mitja a Netflix. 3:20 en concret. Exacto, ¿no? Exacto, 210 minutos. Bueno, depèn, si poses velocitat 1,5... You people. Esto sí. Raro sería que Scorsese también no lo matizara. Por favor, verla en el tiempo, ¿eh? A 24 frames por segundo, por favor, no 25. Y bueno, en general, esto os habla de mis despistes, evidentemente, pero también es bastante significativo, ¿no? Es una película que puede durar 3 horas y media, pero más de uno pensará que ¿por qué se acaba? Sí. De hecho, he hablado con otras personas que me dicen, hostia, podría haber visto 1 hora más. Jo també. Jo vaig pensar el mateix. ¿no? De hecho, tú podías haber visto 1 hora más que lo que hiciste, volverla a ver, ¿no? Sí, exacto. Eso sí. O sea, imaginaros, los que estamos aquí compartiendo esta película la hemos visto mínimo 2 veces, imaginad si es una película de digestión fácil. Por eso, The Irishman is a must. Pero que conste que estamos hablando de esas obligaciones agradables, de las cuales te puedes acordar en días grises, lluviosos, como los que hemos vivido. Totalmente. Ya me entendéis, estos días de sofá y manta, que ahora también son días de Netflix o días de Irishman. Porque también somos conscientes de que muchos de vosotros habéis hecho un buen uso de la lluvia y habéis hecho los deberes antes de escucharnos, venís preparados. Pero de nuevo insisto, aquellos que no la habéis visto, que no estéis preocupados por los spoilers, porque Wikipedia yo nos ha ahorrado esa faena. La historia está ahí, descubriendo siempre finales de algunas películas que sobre todo intentan reflexionar no solo sobre la mafia, sino sobre hechos verídicos. Pero bueno, nunca es tarde si la peli es buena, como os decía. Si decidís no seguir escuchando, es que sepáis que nosotros siempre seguiremos esperando ahí en formato podcast desde el Mixcloud, desde nuestro Mixcloud, o si no, en los podcasts de Radio Desvern. Del mismo modo que el irlandés sigue esperando a todo el mundo para un tercer visionado o para un primer visionado. Pero dicho lo dicho, ¿qué os parece si entramos en faena?
Así me gusta, Ferran. ¿Ah? He comentado como The Irishman está basada en hechos reales, ¿verdad? Aunque más bien debería decir que está basada en personajes reales. Algo muy propio del cine de Scorsese, ¿no? Que siempre ha sido un cine de la calle, de las malas calles, pero sobre todo centrado en los personajes que la recorren. Y en The Irishman, el personaje principal, es evidentemente otro de esos personajes propios de Scorsese, pero es quien da título a la película. Estamos hablando de Frank Sheeran, conocido en su época como el irlandés, y es el personaje que evidentemente interpreta a Robert De Niro. Estamos hablando de un veterano de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, un estafador, un sicario, una bellísima persona, ¿no? Que trabajó con algunas de las figuras más destacadas del siglo XX, pero en concreto con dos. Estamos hablando, por un lado, del mafioso de origen siciliano Russell Bufalino, que es a quien da vida Joe Pesci, y el conocido sindicalista Jimmy Hoffa, que es a quien da vida Al Pacino. Y aunque son muchos más los actores que se pasean por la peli, por ejemplo, no sé, Stephen Graham, o Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Ray Romano, me podría quedar toda mi sección hablando de nombres. En el fondo, estos tres veteranos, De Niro, Pacino y Pesci, son los actores. De hecho, son los actores. Me estuve mirando en IMDb 400 cast. O sea, 400 crèdits de cast. 400 personas. Claro, a lo mejor hay Sicario 1, Sicario 2, ¿no? Sí. Pero 400. Y claro, cuando te pones a pensar todos los actores que puedes reconocer bien de la película, desde las mujeres de los mafiosos, hay un montón. Muchísimos. No, de hecho, pero bueno, antes que hablábamos de malas calles, desde el principio Scorsese ha sido una persona muy ambiciosa y como basa su cine en personajes, y también tiene, aunque es un cine muy efectista en muchos sentidos, a nivel del lenguaje cinematográfico, sí que es cierto que a su vez es un cine como muy documental, muy social. Esto es algo que de una manera menos artificiosa vemos en Malas calles. A veces para mal sentido Malas també, calles no? para mal. O sigui, sí que la vaig veure perquè me la vas dir, no? Com a primera pel·lícula així que encetava, no? El gènere des d'Scorsese, no? El tema mafiós, però sí que és veritat que allà el que sí que em quedo totalment és amb la interpretació de Niro, perquè ja De Niro ja havia fet coses abans així... Sí, jo volia comentar una miqueta més abans, però és genial perquè sí que és cert que De Niro ja havia fet alguns papers una miqueta, bueno, no tan coneguts, però sobretot sabeu per qui? Per Brian De Palma. N'havia fet 3 pel·lícules per Brian De Palma, una altra per Roger Corman. Estava intentant, evidentment, tenia moltes ganes de destacar, pero es en Malas calles que realmente destaca. Brutal. Es brutal. Pues bueno, se está hablando de estos 3 personajes, ¿no? De este trío maravilla, de los 3 mosqueteros, y cómo como personajes aparecen en pantalla en épocas muy diversas, porque la película va y viene. Desde la década de los 50, concretamente la primera secuencia que está ubicada en el pasado es en el año 55, pero desde ese año 55 hasta los 90, casi hasta finales. Pero como no todos llegan a los 90, me refiero a los personajes de la película, pues bueno, algunos caen en el camino. Luego, de hecho, Ferran nos explicará cómo narices se lo han hecho para aparentar 40 años en una escena. De hecho, De Niro tiene que aparentar 35 en una de ellas, y en la siguiente tener 70 y pico, ¿no? De hecho, los años que tienen actualmente. Sí, 76 tiene De Niro. Bueno, parlarem de si ho han aconseguit o no i ja veurem. Sí. I que per cert, ara que deies això, és curiós perquè el tema dels spoilers, el propi Scorsese et fa la Wikipedia, però en el moment que apareix cada personatge et diu, i murió. Pero este es otro detalle buenísimo, muy guapo, ¿no? Que ya eso. nos descubre que no es tan interesante cómo vivieron estos personajes, sino cómo murieron. Pero no porque encuentre un placer en la muerte de ellos, sino de alguna manera es gente con fecha de caducidad. Lo que te está mostrando es como si viéramos, esto es algo que ahora no recuerdo en qué película, aparece que continuamente vas viendo productos y te muestra la fecha de caducidad. Evidentemente es una película que piensa más sobre la muerte, sobre los desenlaces, que no sobre la vida. Pero bueno, antes que lo mencionabas, ¿no, Ferran? ¿Qué he mencionado? Bueno, has mencionado que no sabemos, que vamos a ver si realmente lo han conseguido. Porque es cierto, ¿no? Tanta tecnología ha generado no solo sorpresas positivas, sino que ha generado muchísimas incredulidades. Aunque a mí, tengo que decir que a mí simplemente me gustaría advertir que al margen de los resultados visuales, hay algo mágico en todo ello. Pero sobre todo en este trío actoral, que de hecho son quien han sufrido o se han beneficiado del trabajo tecnológico. El resto ha sido maquillaje. És romàntic, no? És allò que diríem, és una cosa més romàntica. Bueno, es recordar un De Niro. Sí, por un lado es esa idea, ¿no? De poder enfrentarse al personaje que tú has conocido en el pasado siendo joven, pero por otro lado hay algo como si estas 3 personas estuvieran más allá del tiempo, ¿no? Primero que por fin hay un encuentro simultáneo de ellos 3 en pantalla y vemos cómo sus relaciones, como os decía, van más allá del tiempo.
van más allá del tiempo, fuera y dentro de la película, de esta y de otras películas. No sé, es como si la veracidad de sus personajes ya no dependiera exclusivamente de sus interpretaciones, que evidentemente yo aquí considero magistrales, pero que esa importancia yo creo que se debe a su mera presencia y en cómo el espectador percibe dicha presencia. Evidentemente tendremos que ver el bagaje personal de cada espectador, ¿no? Y cuánto dominio tengan de sus películas y de estos tres actores, pero hay algo de proyección y de diálogo. ¿Por qué? ¿Por qué os lo digo? Porque evidentemente The Irishman de nuevo propone una familia, ¿no? Estamos hartos de verlo esto en películas de mafia, pero hay una familia fuera. ¿Qué tipo de familia? Evidentemente una familia mafiosa, pero sí una familia creada por las redes del cine. Y claro está que sin esta familia, la cinematográfica, la familia mafiosa no sería la misma. Y esto es algo que al margen de tecnología yo creo que la película consigue. Pero bueno, ¿qué os parece si, de nuevo os pregunto, para refrescar la memoria, ahondamos un poquitito más en el pasado? Ya hemos ido haciendo unos pequeños matices sobre Malas Calles. Adelante, Adrián. Pero hay que ver cómo se han relacionado estos tres personajes en el pasado, porque es evidente la relación tan cercana entre Scorsese y De Niro, ¿no? Es conocida por muchos, es fruto del trabajo conjunto a lo largo del tiempo y de un origen similar. Esto a mí me recuerda al barrio del Raval en Barcelona, donde todo el mundo se conoce, sobre todo si se han criado allí. No penséis en este... Ya sé que vosotros el Raval lo asociáis siempre... La mirada inquisidora amb el Ferran. Pobre Raval. Los tiroteos... Los de Sant Just no s'entenen. Farem una enquesta de en què relacioneu vostès el Raval. Segurament amb el que vosaltres esteu pensant. Pero en el Raval es gracioso porque como hay comunidades que han crecido allí, la filipina, la pakistaní, es curioso ver cómo los filipinos, por ejemplo, entre ellos se conocen, jamás han hablado, pero llevan toda la vida creciendo en el mismo barrio y mirándose. Y de alguna manera, el Raval es comparable a esas calles de Brooklyn donde De Niro y Scorsese crecieron. De hecho, el Bronx. De hecho, ellos se habían visto muchísimo, pero cantidad de veces, y hasta que no coinciden para la película de Malas Calles y ya se establece una relación muy de esto, no son conscientes de cuántas veces se han visto. Pero esto es real, ¿eh? Ambos lo han confesado, que cuando finalmente coinciden de manera profesional, son conscientes de que se conocen desde hace muchísimo tiempo. De que han coincidido en el mismo colmado. Exacto. Son como esos primos, ¿no? Que finalmente se dan la mano y son ya como hermanos. Y esto es algo que perdura en el tiempo, porque Scorsese, que de hecho no trabajaba con De Niro desde hacía bastante tiempo, bueno, salvo un cortometraje que hicieron para unos casinos chinos, que después lo comento, en el fondo Scorsese y De Niro no trabajaban desde los 90. Y aún así, De Niro le sigue enviando continuamente los guiones. Scorsese a De Niro, para que se los lea y para que opine. Y si no es al revés, que De Niro le propone alguna película, como ha sucedido en este caso. Pero recordemos en cuántas películas han trabajado. No hace falta enumerarlas, pero sí recordar esos títulos mágicos. Malas Calles, ¿no? Taxi Driver. De hecho, antes que hablábamos de Malas Calles, no podríamos entender o esperar un Taxi Driver sin Malas Calles. Es como una semilla, ¿no? Sí, yo creo. Sí. New York, Toro Salvaje, El Rey de la Comedia, que por cierto Scorsese dice de Niro que su mejor interpretación es la del Rey de la Comedia. Esto es cierto, ¿eh? Bueno, yo lo pongo en duda, pero bueno, quizás es porque está en otro registro. Mira, està bé perquè després, com que parlarem del Joker... Sí, avui no, pero... Goodfellas, El Cabo del Miedo, Casino... Y es lo que os decía, no habían vuelto a trabajar hasta un corto que se llama The Audition, La Audición, que es un corto donde él hace encontrarse a sus dos actores fetiche, el del pasado y el del presente. ¿Quién es el del presente, señores? DiCaprio. Pues DiCaprio y De Niro y el mismo Scorsese aparecen en este corto, que evidentemente no puedo opinar porque no he visto. ¿Vosotros? No. Tampoco. No. Bueno. Luego está Pesci, quien evidentemente forma parte de esta familia. También aparecen algunas de las pelis mencionadas, como Toro Salvaje, Uno de los Nuestros, Casino, pero que es curioso, porque coincide con De Niro, y esto los hace aún más cercano, bajo la tutela de otros directores. Bueno, yo debería decir de otro director, la tutela de Sergio Leone. ¿En qué película? Érase una vez en América. Que de alguna manera comparten en ese metraje y en esa mirada tan profunda sobre todos los entresijos de la mafia. Pero os decía en plural, ¿no? Porque el otro director para el que han coincidido es el mismo De Niro. No podemos olvidar la faceta de De Niro director. De hecho, una de las grandes pelis que han estado siempre en proyección televisiva y que nunca nos ha abandonado es Una historia del Bronx. Y muchas veces olvidamos que es dirección de Niro. Y después está El Buen Pastor, que yo no la he visto, así que no puedo opinar. Pero lo curioso es ver cómo De Niro y Pesci también son inseparables. Y después está Al Pacino, que seguramente es la cabra loca. Exacto. Porque Pacino, de hecho, no había ni trabajado ni para Scorsese
Nunca, jamás. Sí, no ho diries, però és veritat. Sí, nunca. perquè és personatge 100%. Sí, porque tú dices, hostia, de hecho, es lo que digo. Scarface, El Padrino, claro, al final dius, es que claro, Scarface son intercambiables. De Palma. Aunque tienen caràcteres muy diferentes. Scarface, Brian De Palma, Padrino, Coppola, pero Scorsese, curiosamente no habían trabajado. Después en tu sección, si hay tiempo, comentaré una anécdota porque está relacionada con el tema de la edad, ¿vale? Y de esta nueva relación Scorsese-Pacino, pero da igual, porque aunque Scorsese y Pacino no habían trabajado, Pacino y De Niro parece que sean indisociables. Y de nuevo lo mismo, la paradoja de que apenas han trabajado juntos tampoco. Lo han hecho en 3 películas, a ver si las recordáis. Padrino 2, donde no se cruzan. Exacto, o sea, han trabajado juntos, pero nadie pero no coinciden en el tiempo. La gran vendida como el encuentro verdadero entre ellos en Hit, de Exacto, Michael Mann, del año 95. Mismo, que diuen que en veritat... y al final se encuentran, ¿no? Sí, pero cuenta la leyenda negra de que se rodaron aparte. Sí. De que realmente cuando el plano están juntos es un plano compuesto. Sí. Vale. Dicen. Bueno, porque siempre se ha querido potenciar este conflicto, esta competencia eso vende. Y además, por otro lado, es evidente. Por cierto, apareció una tercera peli, como os decía. Sí, ¿cuál es? Esa sí Asesinato que no. Justo. Una peli que es de John Avnet, que es el director de Tomates Verdes Fritos, ¿os acordáis? Una peli así que triunfó en los 90. Sí, pero... Y que en el 2008 bebe de ellos dos y los dos han renunciado. De hecho, si no recuerdo mal, Pacino... Asesinato Justo. Exacto. Pacino estuvo nominado a los premios estos chungos. A los Razzie. A los Razzie. Te iba a decir, es que me suena la época chunga cuando Pacino hacía las comedias de... Bueno, el padre de la novia. No, però això era... De hecho era De Niro. Això és De Niro, Eso es De Niro. Bueno, però vull dir que esta època en la que els actors estaven fent coses així, rollo, cuando Schwarzenegger hacía comedias... ¿Qué pasa? Eso también nos muestra que por muy buen actor que tú seas, si al final el que te dirige es una persona equivocada o que da con las decisiones equivocadas, no va a sacar de ti el potencial. De hecho, había una reflexión de Paul Newman que decía que no había ni buenos ni malos actores, sino buenos o malos directores. Esto lo dice un actor como Newman, pero muchos actores no querían aceptarlo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué esa competencia? ¿Por qué? Porque en el fondo siempre han competido por los mismos papeles. No es que hayan competido literalmente, pero sí que es cierto que en ambos casos se podrían ver como los dos lados de una misma moneda, una moneda con dos caras. De hecho, tú lo has empezado a comentar, Ferran. Hostia, es que Pacino ha sido Michael Corleone, Sérpico, Tony Montana, Ricky Roma, Carlito Brigante, Lowell Berman, Tony D'Amato y ahora Jimmy Hoffa. Y son personajes, ¿no?, de esta esencia controvertida, mafiosillos, no todos, evidentemente. Y después, como os decía, De Niro, Vito Corleone, Travis Bickle, Jake LaMotta, Noodles, que es el personaje de Sergio Leone en Érase una vez en América, Harry Tuttle, Al Capone, James Conway y ahora Frank Sheeran. Sí, tienen trayectorias muy similares, todo y que después los ves hablar y son totalmente distintos. Sí. Mientras Pacino, y eso se nota en el personaje de Hoffa, es un tío súper enérgico, De Niro es más bien un tipo calmado. De hecho, De Niro cuenta, hay una anécdota que él cuenta, cómo Pacino empezó a ser conocido antes. También compartían calles similares y sobre todo ya cuando empiezan a saborear un poquitito pues la profesión de la actuación, estaban por el Village y De Niro ve bajar a Pacino, que ya acababa de hacer The Needle Park, Pánico en The Needle Park, que es una peli de culto del 71 que habla de la heroína en un parque, ¿no? De hecho se llama el Parque Aguja, y después justo salta al estrellato justo después con Michael Corleone en El Padrino, en el año 72. Y parece ser que Pacino pues ya iba con esos aires de famosete con su novia de la época y De Niro lo ve bajar, ¿no? Entonces ahí hay esas miradas de te conozco, compito contigo. Y de hecho, De Niro en respuesta, Pacino en respuesta a esa narración, ¿no?, de esa anécdota, dice que no, que él cuando lo miró a los ojos dijo, este tipo con esa mirada va a triunfar como yo lo estoy haciendo. Claro, y de hecho es cierto, porque al año siguiente, de la del Padrino 1, en el año 73, hemos comentado, De Niro hace Malas calles, que como tú decías antes, Paul, espectacular el papel que hace, y viene de hacer también otra peli como Muerte de un jugador, ¿no? Entonces ya está a la altura para enfrentarse al Padrino 2, que a mí me parece un personaje que lo veníamos comentando, Ferran, que es alucinante, tan bueno como el de Michael Corleone, ¿no? Y ya que estoy con tanto marujeo, ¿qué os parece si menciono a Pesci? Porque Pesci y De Niro también han tenido lo suyo. ¿Dónde y cuándo? Solo en casa. Sabéis que el malvado, claro, el malvado de Solo en casa és Pesci, però devia ser De Niro. Que també és una pel·li que es passa molt a la tele, ¿eh? Sí. O sigui que abans comentàvem. Sí, no, es verdad. Y después que le rompió la costilla con Toro Salvaje. ¿Esto no lo sabéis? Sí. Esto. De Niro le rompe la costilla, sin querer, evidentemente, a Pesci, todo y que parece ser que son inseparables. Pero bueno,
¿qué hay de los hechos? Porque estamos hablando de los personajes, ¿no? Volvamos al irlandés, de las redes familiares, del diálogo entre la realidad y ficción, y lo que une a los personajes, la amistad, la fidelidad, la traición, evidentemente más en pantalla que fuera de ella. Pero ¿qué hay de los hechos? Porque el irlandés finalmente es la crónica de uno de los grandes misterios sin resolver de Estados Unidos. Menciona el tema de John Fitzgerald Kennedy, que ese también es otro de los grandes misterios sin deja resolver. intuir que es cosa suya, ¿no? Bueno, que es cosa de la mafia al final. La mafia es como Dios, te encumbra y te destroza. Y a veces encumbrándote te acabas creyendo que ya no la necesitas, y cuando piensas que no la necesitas, ellos se dan cuenta que no te necesitan y te matan. Esto es lo que da a entender con John Fitzgerald, pero de alguna manera con Hoffa juega un papel similar, ¿no? Hoffa, que después nos comentarás, ¿no, Ferran? Hostia, es que Pacino y Hoffa solo comparten altura y actitud, ¿eh? Pero bueno, el blanco de los ojos. Pero funciona. ¿Y qué le pasó a Hoffa? Hoffa es un tipo, era un sindicalista, legendario. Pensar que se podría hablar de la segunda persona más importante del país después del presidente, porque ser el jefe del sindicato, y más en esos años, de camiones, lo era todo, ¿no? Este hombre desaparece en el año 1975 y desaparece y no lo encuentran. De hecho, nunca lo han encontrado. No aceptan de alguna manera su muerte, no lo dan oficialmente por muerto hasta el año 1982. Y ya os podéis imaginar la de teorías que han aparecido intentando explicarlo. De hecho, 14 personas se han atribuido ese asesinato. 14. Y evidentemente, como no, una de esas 14 personas es Frank Sheeran, el irlandés. Además, en este sentido, me gustaría entrar un poquito más en terreno cinematográfico. La película empieza de una manera magistral, ¿no? No sé si os acordáis del primer traveling, si os habéis percatado de todos los matices, porque el primer traveling que da inicio a la película es una declaración de intenciones no solo visual, sino actoral, ¿no? ¿Por qué? Porque recorre todo un geriátrico donde evidentemente nos vamos encontrando a personajes, evidentemente señores de cierta edad, pero se respira todo. Y el tema que nos acompaña, que es el típico tema popular de Scorsese en sus películas, hay una idea de soledad total. De hecho, ¿cómo encontramos al personaje protagonista? ¿Cómo encontramos a Frank Sheeran, interpretado por De Niro, en una silla de ruedas, de espaldas? Se acerca a él y entonces retoma. Empezamos a escuchar algo, pero él no verbaliza eso que escuchamos. Lo estamos escuchando de su pensamiento. Para justo después, a partir de 2 o 3 líneas de diálogo, empezar también a modular y a retomar el texto del y mismo, decirlo, sí. ¿no? Es decir, ya no es un off, es el que lo está explicando. Pero con la mirada perdida. Hay una idea de divagación total en sus recuerdos. Sí, porque es un hombre que, aunque después nos olvidamos de esa primera secuencia y empezamos a relacionarnos con él en un diálogo muy sano, muy directo, incluso yo en algún momento de la película me despisto y llego a pensar que le está confesando todo eso, porque soy consciente de que esto ha sido recogido en un libro, ¿no? Y que ha sido un investigador quien ha recogido todo este testimonio. En todo momento yo pensaba que ya había alguien respondiéndole, pero no, ese hombre está solo. Ese hombre está solo. Y ya no es esa voz en off romántica de Ray Liotta en Uno de los Nuestros, o tantas veces que hemos escuchado la voz en off en Scorsese, ¿no? Como manera de ahondar en el personaje. No es una cuarta pared hablando al espectador tampoco, es una divagación en voz alta. Exacto, es como un hombre... Porque de eso yo creo que finalmente va la película, ¿no? Mientras en otros cines de Scorsese ha habido un final evidentemente dramático, pero que dejaba siempre en un punto ensalzado el pasado criminal, ya sea de El Lobo de Wall Street o de Ray Liotta en Uno de los Nuestros. Aquí es posiblemente en la película donde no hay ninguna mirada romántica y nostálgica al pasado de la mafia. Es de alguna manera el final que necesitaban sus películas de mafia. De hecho, ya lo has especificado, esa soledad y esa manera de hablar en voz en off, que a la vez es su voz en voz alta, tiene mucha relación con un personaje de la película que es la hija de él. Exacto, esa mirada es de censura, ¿no? Lo que no puede hablar nunca con la hija lo está hablando con él solo. Bueno, porque ya su hija no quiere hablar con él, ¿no? Pero en el fondo, ese personaje de la hija es brutal, porque hay una mirada continua en la película, que además, interesante, bueno, para que nos extenderíamos mucho, que es el papel de la mujer en la película, que evidentemente no sale bien parada, ni por el gremio del que habla, ¿no? Ni por la época en la que lo contextualiza, pero en el fondo esa mirada nos impacta, y es una mirada que es coherente con ella misma y con el personaje de principio a fin, ¿no? Ya no hay... De alguna manera estos personajes han vivido cierta impunidad, pero el tiempo al final les castiga. Les castiga, ya no solo por la censura de la hija, sino por ese final que, como os decía, es mucho más dramático y simplemente como, por aquellos oyentes que no lo recuerden, ¿cómo acaba El Lobo de Wall Street? Intentando vender un bolígrafo, ¿no? ¿Os acordáis, no? Del momento bolígrafo, que lo ha vendido entre sus colegas y nos ha caído bien porque han sabido responder. Véndeme este bolígrafo, pero ¿cómo? ¿Qué quieres? ¿Que te venda un bolígrafo ahora? Pues sí, véndemelo. Escríbeme algo en esta servilleta. Hostia, no tengo boli. La ley de la oferta y la demanda. Y esto surge de un entorno
bueno, más bien criminal o con ganas de vivir Despabilados. fácilmente. ¿Qué le pasa ¿Qué pasa en la secuencia final cuando lo intenta vender tras haber chupado cárcel el personaje? Que la gente empieza a argumentarle con explicaciones totalmente vacías. Y ese final siempre estaba en Scorsese. Un final que sí, era dramático, pero que te hacía volver con romanticismo a la película que habías visto. Aquí no sucede así. Y ya para acabar, simplemente, como lo he mencionado, el tema de la novela en la que está basado, porque aunque sí es cierto que Scorsese vuelve a jugar su baza de la voz en off, que la ha jugado de manera maravillosa en todo su cine, de hecho en Malas Calles no hay voz en off, pero sí que hay un momento en el que el personaje habla en voz alta y ya está construyendo todo eso, ¿no? Bueno, però és que això és... Bueno, en fi, com a pel·lícula és bastant lamentable. Bueno, es un director poniéndose a prueba y ofreciendo muchas cosas positivas y yo creo más positivas que negativas, ¿no? Sí, al final, a veure, com a òpera prima òbviament està de puta mar, perquè és molt com hem dit abans, ambiciosa. Ambiciosa, però tret del personatge del De Niro, que és un esbojarrat total, és com un popurri d'escenes i de coses que queria fer ell, saps? O sigui, l'Scorsese. I en aquest moment, que hi ha aquest moment de veu en off, pseudo veu en off, perquè ell ho diu en veu alta, com si fos com es diu allò, un soliloquio en el teatre, ¿no? Exacto. Que dius, però què és esto? Bueno, porque de alguna manera... Aunque él ya había trabajado la voz en off, no sé, tendría que reflexionar al respecto. De hecho, esto que hemos visto tantas veces, y por eso yo creo que The Irishman es una peli tan perfecta, tan completa, porque es la misma película hecha una y otra vez y ampliando capacidades del lenguaje cinematográfico, actorales y sobre todo reflexiones. Y es no cesan esto, ¿no? Y claro, la peli de ahora es brutal. Pero es que Scorsese ya hace una película en el año 63, un cortometraje que se llama It's Not Just About You, o sea, no eres solo tú, Murray, que habla de un hombre de mediana edad que ha generado una riqueza increíble gracias a la mafia y que lo que hace es recordar su pasado. Evidentemente, la primera secuencia es él mirando a cámara y empezando a hablar sobre cómo ha generado la riqueza que tiene. O sea, que Scorsese está obsesionado con esto y por eso ha llegado al punto que lo ha encumbrado. Pero esa voz en off, en la realidad, fuera de la pantalla, es una voz en off indirecta. De alguna manera, todo este testimonio que la película los lanza a través de la voz de De Niro es en el fondo la recopilación de un investigador, como os decía, que en el año 2004 cierra un libro y cierra una investigación, y estamos hablando de Charles Brandt, y el libro se llama I Hear You Paint Houses. I Hear You Paint Houses. He oído que pintas casas. Gran título, ¿verdad, no? Y la manera en la que Scorsese lo vincula a la película a mí me parece magistral. Hello? Is that Frank? Yes. Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa. Yeah. Glad to meet you. Well, glad to meet you, too, even if it's over the phone. I heard you paint houses. Yes, sir, I do. And I also do my own carpentry. Oh, I'm glad to hear that. Oh, I'm glad to hear that. Por si a alguien no le ha quedado claro, del todo claro, la pintura, si pintas casas, ¿cuál es esa pintura? Pues la pintura es la sangre que salpica los cuerpos. No me digas. En la pared. No me digas. Por si a algún oyente no le ha quedado claro. Bueno, ¿y el tema de la carpintería qué? Pues carpintería es todo deshacerse de los cuerpos después de pintar una casa. Entonces, bueno, lo que pasa es que el título en español no es tan creativo. ¿Sabéis cómo se llama en español la novela? Bueno, no es una novela, el libro de investigación. Jimmy Hoffa, Caso cerrado. Em pensava que és colega, ¿dónde está mi pintura? No, ahora que la película está haciendo del libro seguramente un bestseller, ya no se llama Jimmy Hoffa, se llama El Irlandés, Jimmy Hoffa, Caso cerrado, ¿no? Sea como sea, Jimmy Hoffa, Caso cerrado o I Heard You Paint Houses es un libro que pretende resolver las grandes incógnitas que el FBI no ha podido aclarar. Y de hecho no ha podido aclarar hasta que decide cerrar el caso en el 2002. Y que claramente Charles Brandt, este investigador, da por solucionadas con su libro. De hecho, si buscáis en la red un poquitito, veréis cómo se ofende cuando dudan de él. En respuesta a una pregunta que cuestionaba su narración, el tío decía: he sido investigador de homicidios, he puesto a 4 hombres en el corredor de la muerte. Vaya tela. Yo no tengo teorías, yo tengo la verdad. Pero hay gente así en muchos campos dispuesta a mancillar los logros ajenos y sembrar la confusión. Eso es lo que le dice. ¿Vosotros qué opináis? Ahora que no nos oye, ¿damos por buena su versión de los hechos? Bueno, esto será un poco como Oliver Stone cuando te cuenta JFK, ¿no? O sea, a partir de ahora, da igual cuál sea la versión oficial, la oficiosa será esta, la de Irishman. Súper bien leído, porque yo también estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que gracias a Scorsese, de alguna manera, en el devenir de los años, esta serà la història. La frase aquesta hauria d'haver acabat el tio aquest dient "It is what it is". It is what it is. No. It is what it is. Pero bueno. Bueno, señores, continuad, porque yo tengo chicha. Pero, sí, no, ya te he visto. Pero, por favor. 35 minutos. No, porque siempre me coloca los minutos de la editorial, del bueno moment. I'm done
Talking about this. ¿Vale? Venga, va.